Pues mira, bueno, buenos días y la verdad que encantado de poder estar aquí con vosotros. Y el tema de hoy es gestión del estrés, ¿eh? Pero dentro de una serie de talleres que se va a hacer con respecto al tema de trabajar en nosotros mismos, he creído que es importante primero hablar sobre el estrés, pero más adelante es todo un conjunto de actividades y el siguiente se va a hablar sobre el cuerpo desde un punto de vista bioenergético. Está todo realmente interactuado. Bien, el estrés, ya la palabra un poco ya no es que asuste, pero bueno, no es una palabra, llamémosle, agradable, ¿no? Si yo dijera que el estrés es bueno, ¿cómo os quedáis? Si yo dijera que el estrés es bueno. ¿Te sorprende un poco, David, que yo diga eso, que el estrés... Sí, ¿no? ¿A que sí? Y tú también, ¿no? ¿Quieres saber o no? En la justa medida. En la justa medida, ¿no? Perfecto. ¿Y tú, Patricia? Sí. El estrés lo que pasa es que sube el cortisol. El cortisol es antiinflamatorio. Claro. Entonces la gente que tiene estrés no No, se encuentra bien. Y a lo mejor cuando dan la parada en época de vacaciones, eso es cuando se pone mal. ¿Cómo? La gente que normalmente está estresada Sí. no se pone mal, pero ahora paran en vacaciones o paran por alguna circunstancia y es cuando le bajan la tensión y es cuando Aquí se puede poner más solecito, ¿no? Si va por ahí los tiros. Va por ahí los tiros perdona, vamos, que no pasa absolutamente nada, pero que Lucía se puede quedar por aquí. ¿Dónde está? Está por aquí en la puerta y tiene todos los niños, Porque ella se va a dar un poquito de vamos con eso. Porque además hay niños y tú sabes que Lucía es encantadora que vamos, Sí, que los ella la niños le conoce. encantan. Gracias. ¿Vale? Pues efectivamente, lo que tú has dicho, es decir, esos tipos de hormonas facilita que no te pongas mal. Pues es curioso, o sea, es que he querido empezar el taller de gestión del estrés diciendo que el estrés positivo es bueno, porque gracias al estrés, nosotros tenemos la capacidad de supervivencia. Cuando yo trabajé como psicólogo en el ejército, curiosamente en los papeles que yo tenía que me lo aportaba el ejército, pues me encontré cosas curiosísimas, como es que gracias al estrés en la guerra había soldados que le habían pegado un tiro y no se habían enterado que le habían pegado un tiro. Que le habían pegado un tiro que luego al cabo de las 3-4 horas falleció, pero durante ese tiempo estuvo luchando. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que el estrés es un componente que en principio es positivo, pero claro, deja de ser positivo cuando el individuo, el organismo, está constantemente en estado de alerta, porque el estrés lo que nos sirve al ser humano es prepararnos para el estado de alerta. Este es un poco el esquema que está ahora mismo aprobado por toda la comunidad científica referente al estrés. Es decir, aquí hay una activación concreta, que una activación puede ser, por ejemplo, una pelea. ¿Quién no ha visto una pelea? Vamos, yo estoy harto de ver peleas en la calle porque unas personas no les dejan, se habían sentado en una silla, en una mesa, en un velador y otros lo habían visto. Al final, las dos parejas o los dos ambientes empezaron los hombres a pegarse puñetazos. O sea, ¿entendéis cómo era el tema, no? Bueno, pues cualquier activación hace un estado de alarma
y ya luego viene la otra fase que es el agotamiento. Porque claro, tú puedes estar resistiendo una situación, pero llega un momento en que ya te viene abajo. O sea, llega ya un momento en que ya te viene abajo, ¿no? Bien, pues esta parte, resistencia y agotamiento, es precisamente la parte patológica que puede conducir al estrés. Es precisamente el aguante que pueda tener un organismo, ese tiempo de latencia. Hay organismos que aguantan más y hay organismos que aguantan menos. Curiosamente, no todo el mundo tiene el mismo umbral de activación patológica con respecto al estrés. Y ya, por supuesto, cada uno también tiene diferentes formas del agotamiento, ¿no? Hay por ahí teorías muy interesantes y, por supuesto, no quiero aplicar una clase de universidad, pero sí que os digo para que podáis entender algunos comportamientos de los seres humanos, porque a veces cuesta trabajo entenderlo, pero mira, hay un comportamiento que está basado en la teoría de la catástrofe y significa esa teoría que en estado de alarma, el individuo, que tanto el estado de alarma puede ser real como irreal, que eso ya luego entraremos, pero en un estado de alarma el individuo va aguantando, o sea, lo que llama resistencia, va aguantando, y yo recuerdo en los estudios que yo hice en el ejército, que trabajé sobre el suicidio en los militares, había una cosa muy interesante porque el coronel médico, claro, no lo entendía. Y era, ¿por qué un soldado, en la época en que había mil, se le prohibió salir el fin de semana, arrestado? ¿Sabes? ¿Por qué ese soldado luego fue a su garita, cogió el sable, se sentó ahí, se puso el sable en la boca y se disparó? ¿Por qué se suicidó? Pues eso lo explica la teoría de la catástrofe, es decir, nosotros, el organismo va acumulando, y a medida que va acumulando, no lo va soltando, o sea, no va echando esa basura psíquica que va recogiendo durante ese estado de activación. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya falta cualquier detonante, una minita, para que explote el individuo. Por eso se pueden entender esos comportamientos, pero ¿cómo es posible? Si este individuo únicamente la mujer dijo que no quería ir al cine, va al marido y le pega 4 navajazos. ¿Cómo puede ser esto? O que no me quiso dar fuego y por decirle no al tío y le pega 3 hostias. ¿Entiendes? Es decir, pues se explica por eso, por la teoría de catástrofe, que el organismo, el cuerpo humano, la mente, va acumulando momentos estresantes que llega un momento que cualquier mijita desencadena ya esa conducta agresiva. Bien, por lo tanto, para que nosotros entendamos bien que el estrés no es algo que sea perjudicial, únicamente hay que saberlo gestionar. Es decir, el estrés, en definitiva, resumiendo, nos sirve a nosotros como un mecanismo de adaptación al medio. Es decir, es el síndrome de adaptación, que ya la comunidad científica lo ha adoptado así. Es decir, es una manera que tenemos nosotros de podernos adaptar a situaciones nuevas. Y eso es lo que nos ayuda precisamente a poder soportar el día a día. Ahora bien, para eso también tenemos que estar preparados, porque no todo el mundo está preparado a la hora de tener situaciones, llamémosle de vida y muerte, por llamarlo de alguna manera. De aquí de los que hay presentes, ¿alguien ha tenido alguna experiencia, para no solo contar las mías, alguna experiencia complicada en la que esa persona se ha tenido que autocontrolar bastante? ¿Hay aquí alguno de los presentes? Tú no. Yo he llegado a querer matar. Yo he llegado a querer matar. Es decir, tú lo que has llegado desde un punto de vista
cuando llego, por distintas circunstancias, a comprender y a entender, digo, bueno, vamos a ver aquí, digo, yo no estoy en el mundo. Pero era de tanto ir, una vida muy acelerada, una vida de no poder disfrutarla, a muchos niveles, no poderla disfrutar. Entonces iba siempre, yo iba hacia adelante así, luego hacia atrás, luego me tuvieron que dar del síndrome pegado al aceite para yo volver otra vez a mi casa. Cuando yo Pero no fue un destino que te fuiste al aceite. sí, porque me dio la delegación, me dieron a trabajar de maestra, Sí. me dieron a trabajar en Jaén, Sí. el último pueblo de Jaén, que es Chile. Yo allí, pues bueno, entendí que, no sé, que como estuviera volando, no estoy con los pies en la tierra, como estuviera de un sitio a otro volandera. Llego, pongo pie en casa, ¿no? Ocurre una circunstancia, vale. Pero luego cuando esa circunstancia también hay otra que me llevan a una situación de shock. Un shock. Y yo sufrí un shock traumático. Como que yo no estoy controlando nada, ¿no? Se me está yendo todo, no sé lo que pasa. Y a partir de ahí, bueno, claro, con medicación, se pone la medicación y dice, venga, a seguir corriendo para fin de semana. Evidentemente, 15 meses perdí, pegando porrazos en mi casa de esquina a esquina, sin poder hacer nada. De ahí, me quitaron medicación y me voy a incorporar. Me incorporé y estuve trabajando 6 meses. Bueno, entre el verano y el primer trimestre de este curso. Cogí una medio gripe, ya no podía. Y todo eso iba a trabajar, pero cuando llegaba a trabajar es ¡pum! Aguántate porque no puedes. Cuando yo he sido siempre una persona de mucha energía, pero de mucho empujar para todo el mundo. Empujo y empujo y empujo y empujo. Claro, ya que decido, me vengo a casa. Digo, esto no puede ser así. Digo, esto aquí hay que ordenarlo de alguna manera. Esto hay que ordenar aquí y lo primero que tengo que ordenar es dentro. Digo, si yo no puedo ordenar dentro, no puedo estar fuera. Pero, ¿cómo era tu nombre? Perdona. Amalia. ¿Cómo? Amalia. Amalia. Eso es curioso porque ya luego, en un momento, pondremos en un folio los 3 o 4 aspectos que más nos estresan. Pero hay algunos... Yo ahora mismo el estrés puro, yo tengo ansiedad en la cabeza. Sí, no, eso ya queda evidente. Pero ¿qué es lo que te puede más desencadenar un estado de ese tipo? De alerta. ¿Qué es lo que más... ¿Qué miedo le puedes tener tú a qué? O sea, que te está alterando ese aspecto. Ah, bien. Ahora mismo, por ejemplo, siempre es el no controlar, cuando en realidad no controlamos nada. Verá, a ver, que fluimos, Sí. digamos. ¿Pero controlarte tú o controlar una situación? No, yo ya he hecho por no controlar a nadie que tenga medio de casi nunca lo he hecho, pero por no controlar a nadie que tenga alrededor mío, por no huir, por afrontar y por estar. Nada más, yo ya es como si esto saltara sin sentido, porque mi cabeza mismo piensa que va a ocurrir algo. Piensa que va a ocurrir algo. O sin pensar que va a ocurrir nada. Sí, ojo, es que esto es importante. O Bien. sin pensar que no va a ocurrir nada. O sea, yo las situaciones que he vivido en mi vida han sido traumáticas. Vamos a recordar este segmento que tú has dicho ahora para luego tratarlo porque es interesante este aspecto. ¿Hay alguna otra persona más que haya tenido una situación estresante fuera de control? O que le haya, en fin, producido alteración? Explícate de otra manera. Sí, pues por ejemplo, voy a contar una de las múltiples experiencias que yo he tenido de vida o muerte, ¿no? Pues una vez, tendría yo 19, 20 años, pues conocí a una chica, me fui, era de un pueblo, de los Palacios, y entonces allí hay una discoteca que se llamaba Década 80, estaba muy bien. En aquella época pues me gustaba, entonces yo
guardar la sangre fría. En situaciones de ese tipo hay que tener mucha frialdad. Entonces yo, más calla que en misa, ¿y qué sucedió? Que el otro estaba tan acojonado y tan cagado que le dijo que se parara, que se quedaba allí mismo. O sea, imagínate la desesperación del amigo. Digo del amigo entre comillas, ¿no? Pero vamos, del amigo. Total, que me dice, fíjate tú, ¿qué es lo que pasa? Que es un cagado porque, vamos, que he salido de la cárcel hace una semana por matar a uno de un navajazo y tal y cual, y este va por el mismo camino, me han dado ganas de pegarle 3 navajazos, ¿sabes? Cagueta, tío, mierda, asqueroso. Y yo, pues, tú no tendrás miedo, ¿no? No, yo voy a tener miedo, ¿vale? Claro, tú no tendrás miedo, claro, que lo mejor, este tipo de individuos juegan mucho con ese aspecto, ¿no? Tú no tendrás miedo, yo no tendré. Claro, al no decirle que tenía miedo, cada vez me amenazaba mucho más, ¿no? Entonces, cuando ya lleguemos a 2 hermanas, me dijo que él ya no seguía para Sevilla. Dice, mira, que te voy a dejar aquí y mira, ve aquella casa abandonada, ¿qué te parece si vamos para allá y echamos un vistazo? ¿Sabes? Y yo, bueno, vale. O sea, no, porque es que estábamos solos en un descampado, al fondo a 200 metros, una casa abandonada, y yo me bajo y dice, ay, espérate. Y entonces veo que va al coche, que no sé dónde lo había dejado, y saca un pedazo de navaja así, ¿vale? Y me viene a mí, ¿eh? Y yo, con mucha naturalidad, porque como no ha sido la primera vez que está en situaciones complicadas, pues no, para mí no era nuevo. Cuando una persona como mi persona ya ha sufrido por 12 años un secuestro, ya cualquier cosa es un poco de pavo, ¿no? Total, que me vine con la navaja y yo ya inmediatamente, hombre, qué navaja más buena. Y claro, ay, qué navaja más buena. Ya le corta el esquema, es como cuando uno te va a violar. Perdona, ¿tiene hora? ¿Cómo? Claro, ya tiene hora. O sea, ya son unos segundos maravillosos que estás ganando, pero unos segundos que te pueden salvar la vida. Claro, cuando yo le dije que navaja más buena, el otro, ¿cómo? ¿Qué? Digo, sí, es que yo colecciono navajas. Ah, no me digas. Digo, sí, digo, espérate, me lo dejas. Digo, oye, esta está de la de bien. Está en donde la has conseguido. Bueno, yo, en fin, claro, la había choriceado, cualquiera sabe, ¿no? Oye, esta está telada, ¿viste? Yo tengo la navaja, ¿entiendes? Bueno, pues en ese momento, como se paró el coche, justo en ese momento vino el guarda de seguridad de la discoteca, curiosamente, de la discoteca que pasaba por allí, para que veáis cómo es la cosa. Y claro, me acerco yo a él tranquilamente y digo, perdona, ¿me puedes llevar para Sevilla? ¿Sabes? Y el otro que viene detrás, digo, toma, ¿sabes qué? Digo, toma. Y me dice el del coche, sí, entra, ¿sabes? Entré. El otro sabe, yo a ti te conozco, el conductor de la calle, ¿cómo? Sí, que yo a ti te conozco. Y gracias a esa actuación, me pude salvar. Porque estaba claro que ese individuo iba a pegarme una navaja. Eso estaba clarísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo mostré frialdad, no mostré miedo, controlé esos sentimientos que de alguna manera son, ¿cómo te explico? Porque cuando tú te pongas nervioso, tú le transmites el nerviosismo a la gente. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? ¿Cuánta gente han matado a la que han secuestrado precisamente porque no dejaba de llorar? ¿Entiendes? No dejaba de llorar. Yo a veces pienso que las niñas de Alcácer, porque son temas que yo he trabajado mucho también, el tema de violencia y asesinato, yo estoy convencido que las niñas de Alcácer, si no hubieran perdido el control, posiblemente se hubieran salvado. Fíjate tú a lo que os digo, ¿no? Pero bueno, no nos podemos dar cuenta de cómo somos hasta que no ocurran estas circunstancias. En eso es otro punto importante. Entonces, tenemos que conocer bien un poco qué consecuencias fisiológicas, cognitivas y conductual nos provoca un poquito el estrés. Porque a partir de ahí podemos perfectamente trabajar este
la facilidad que tenemos cuando nos ocurre algo, pum, acercarnos a las medicinas, ¿no? Ya la medicina ya está, ¿no? Ya me tomo la pastilla, ya puedo estar tranquilo. Y eso es un error bastante grande, ¿no? A nivel cognitivo, la falta de concentración, en un momento de estrés, la falta de concentración es absoluta. Mira, dos actividades que yo me he encontrado en mi vida como profesional. Es la de maestra, que he tenido incluso muchos pacientes que le he tenido que hacer informes para bajas permanentes ya, o sea, bajas permanentes, ya no solo temporales, sino permanentes. Y las amas de casa. La gente piensa que ama de casa eso es el trabajo más duro que hay, porque un trabajo de 375 días al año, no hay vacaciones, no hay un sueldo, y eso es estresante, y eso conlleva, si es demasiado una falta de concentración, que puede acarrear muchos accidentes caseros. ¿Cuántos accidentes caseros hay que se dejan la estufa encendida, incendios? Si la gente supiera, pasa que eso no sale en las noticias, si la gente supiera la cantidad de fallecidos de accidentes que hay dentro del hogar, es que es la primera causa de accidente en un medio laboral, y yo tomo un medio laboral también como la casa, es la primera, fíjate, qué curioso, No puede tomar decisiones claras y decisiones objetivas, ¿no? Porque ese estado de ansiedad, ese estado de estrés, a ti no te permite poder sacar una decisión objetiva, que te pueda beneficiar. Olvídalo. O sea, es que ahí donde he dejado las llaves, sí que lo hago todo tan rápido que ni veo, no sé dónde dejo las llaves, y encima todo eso te cabrea mucho más. Todo esto te conlleva a una baja autoestima. O sea, ¿sabes? No valgo para nada, esto me parece tan fácil y no consigo hacerlo bien, en fin, eso te va acumulando una baja de autoestima, que esa baja de autoestima también te provoca muchas veces una bajada en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tú no estás contento contigo mismo, y si no estás contento contigo mismo, el medio, ¡pum!, te ataca perfectamente por todos lados. Y el tema biológico, bacterias y virus, pues más todavía. Y luego ya una hipersensibilidad a la crítica. Joder, si alguien te dice, joder, que no está la comida todavía, ¿entender? Es decir, no admite crítica, porque en ese estado de tensión, la crítica ya es lo que me faltaba, ¿no? Después de aguantar todo, que no se gestiona bien el estrés, tengo que soportar ahora que me venga uno o una para que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Después, a nivel conductual, pues eso es lo que hemos hablado. Accidentes, tienen una probabilidad de tener accidentes horroroso. Horroroso. Yo que estoy metido un poquito en estos temas, me acuerdo perfectamente un piloto de avión que le trabajaba a una empresa en el año 93, no se me olvidará ese caso, en el que lo iban a despedir porque lo tenían puteado tal y cual, y él pues dijo que, hombre, que ser piloto de un avión conllevaba mucha responsabilidad y que él no podía estar en una situación como la que estaba, cobrando poco, trabajando mucho, en fin. Pues curiosamente el día antes de que ya terminara su contrato, que él ya no, en fin, que no estaba dispuesto a seguir en esas condiciones, va y tiene el accidente y falleció, ¿sabes? Y falleció muriendo unas cuantas, en fin, era un avión pequeñito, pero bueno, murieron unas cuantas de personas, ¿no? Eso, falta de concentración. En un avión tú tienes 40 aparatos, tienes que estar velocidad, altitud, presión, densidad, en fin, carga, son muchas variables que uno maneja. Y si no tiene esa concentración, mala cosa. Después, te da el consumo de droga. Ojo, que yo tomo también droga muchas veces a los psicotrópicos. Porque da la casualidad que tomando psicotrópicos, la primera semana está bien y la segunda. Pero ya esos mismos psicotrópicos, ya en forma avanzada, ya te hace adicto. Y de ahí vienen ya otras muchas cosas más.
Yo, por ejemplo, me acuerdo en un estudio así muy superficial que hice, pero fue muy interesante, fue cómo yo, que no me explicaba, porque además tenía la suerte que la consulta la tenía yo arriba, en la calle Asunción, número 13, al lado de la Asunción 5, había un bingo. Yo no sé si hay ahora porque hace tiempo que justo que no pasó por ahí, pero antes había un bingo, que todavía creo que el bingo está. Como que ese bingo abren a las 10 de la mañana, los días normales, ¿entiendes? Y entonces, curiosamente, hablé con el de la puerta, porque claro, me conocía porque el bingo además tiene un bar al lado, y total, y si no te puede hacer, Enrique, la cantidad de amas de casa que el marido le da 20, bueno, antes era que sea, pero vamos a ponerlo en euros, le da 50 euros para la compra, tienen pensado comprar y al final salen con 10 euros con mucha suerte, ¿sabes? Y algunas hasta se prostituyen. Oye, mira, búscame, o sea, así. ¿Por qué? Porque se hacen adictos a algo que es el juego, a la ludopatía. Su vida, por las razones que sean, eso ya es otro tema, la tienen totalmente vacía y da la casualidad que todo el dinero que tienen para comprar, claro, al final pues al marido le pone, digo esta forma de hablar que el marido, pero vamos, el marido, en fin, da igual, ¿no? Pues no sé, mortadela y 4 cositas, mira que se me ha quemado la comida, en fin, que eran temas muy desagradables, bastante desagradables. Sobre todo, vender el cuerpo en un momento determinado ya como una forma de poder seguir jugando al bingo, ¿no? Entenderme que el consumo de droga, yo eso le llamo también para mí ese tipo de droga, porque la ludopatía para mí es una droga mental. Y luego, por supuesto, hiperactividad, porque hace muchas cosas, pero no se para, anda como loco o como loca, ¿sabes? Y luego, pues eso, impulsividad. Y luego ya en el estado fisiológico, pues la sudoración, dilatación muscular, aumento cardíaco, que por eso hay mucha gente, hay muchísima gente que tiene la tensión alta, por estar en un estado de estrés permanente, y luego mayor nivel de corticosteroides y glucosa, es decir, lo que hemos estado hablando, porque el organismo es inteligente. Si tú estás luchando en un momento de alarma, el cuerpo rápidamente suelta una serie de hormonas precisamente para que no haya sangre, para cortarte las plaquetas. Tú que habrás estudiado un poquito eso, habrás estudiado que todas esas hormonas están precisamente para que mientras que el organismo esté luchando, no tenga que pararse en la lucha. Es un mecanismo de defensa perfecto. Pero que lo que pasa, si tú estás en estado constante, en un estado permanente, pues eso ya llega a envenenarte, porque el cuerpo está echando más hormonas de la bebida, más glucosa de la bebida. ¿Y qué pasa cuando hay mucha glucosa tal y cual? ¿Qué enfermedad es la que hay ahora que tienen mucho? Diabetes. La diabetes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de personas que tienen una profesión de bastante estrés, a nivel sexual, los pobrecitos y las pobrecitas. Hay tantas esas pastillas que machacan, sí, mucho Viagra, todo lo que tú quieras, pero eso es otra bomba en el cuerpo. Otra bomba porque es que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el estrés es bueno, tenemos nosotros los mecanismos para poder, de alguna manera, gestionar ese estrés. Y ahora, yo os voy a dar un folio y me gustaría que me escribierais por lo menos 3 aspectos, 3 de que os estresan. 3 aspectos, pues mira, me estresa los niños, o me estresa que estén constantemente el jefe vigilándome, o me estresa tener que ir al trabajo, porque, ojo, hay muchos factores, cada uno de alguna manera tiene su nivel de valoración de lo que es el estrés. ¿Entendéis? O sea, no significa que si a uno, mira, no me estresa levantarme por la mañana, oye, pues es comprensible también, es decir, que aquí todo vale, y no todo el mundo le afecta de la misma
esté estresada, pues mira, fenomenal. Hay gente que le estresa quedarse parado, otra persona le estresa separarse. Hay ya unas estadísticas que la separación y la muerte tienen casi el mismo estrés. Y ahora la pérdida de los puestos de trabajo también. O sea, son los tres focos más estresantes. Fijaros, separaciones, muerte, paro. Y otra cosa también curiosa, las mudanzas. O sea, 4 cosas, porque es verdad, si os fijáis, la mudanza es un cambio de contexto, un cambio de ambiente. Y como el cambio de ambiente es precisamente uno de los focos que más activan en nuestro organismo el tema del estrés, pues son los 4 este es un ejemplo, pero esto es a nivel general. Yo ahora os voy a dar un folio, ¿sí? y me apuntáis qué 3 cosas os afectan más, claro. Mira, voy a repartir los folios. Mira, ¿verdad que? Faltan 2, ¿no? O partido por la mitad. No, bueno, no, mira, aquí hay más. Y aquí os doy el lápiz. ¿Tú tienes ya un lápiz? No. Aquí un lápiz. Aquí tienes. Aquí un lápiz. Ah, sí. Vale, pues te voy a dar un boli. No ves, o sea, para que veáis. ¿Qué pasa? Que no sé qué. Sí, mira, lápiz no me importa, ¿no? Pero me pasa la primera que me cambié de la biología en el colegio. Bueno, pero tú al final no tienes por qué dar Empresa. He puesto también la forma porque luego también haremos unos ejercicios. Es decir, ¿qué tres variables? Yo he soltado